90% de la información de la que se nutren los argentinos tiene su origen en Clarín. Y además de eso también, bueno, hay acciones que dan desde la industria alimenticia en adelante, digo, es un gran poder económico y que representa además intereses claros de una clase dominante en el país. La gente no sabe que Clarín tiene tanto poder, imagina que es muchísimo, pero no tienen el ejercicio y el conocimiento de saber que en cada una de las cosas de su vida está Clarín. Cuando prenden el televisor, cuando prenden la internet, cuando su hijo recibe una computadora del gobierno de Buenos Aires, son parte de la vida, de lo cotidiano, y eso la gente no lo sabe. El Grupo Clarín es un diario que empezó de cero, compitiendo con los líderes, y tuvo la impertinencia de crecer. Bueno, Clarín fue fundado en 1945, la innovación que tenía era que fue el primer diario de tamaño tabloide que se hacía en Argentina y uno de los primeros que se hacía en el mundo, pero fue un diario que no marcó mucha presencia hasta después del 55. Lo que sucede a partir del 16 de septiembre de 1955, que es cuando Perón es derrocado por los militares, Clarín de un día para el otro pasa a ser totalmente cómplice de la dictadura militar, primero de Eduardo Lonardi y después de Pedro Eugenio Aramburu, y después Clarín siguió siendo cómplice de los sucesivos golpes de Estado que hubo en la Argentina durante el siglo XX. O sea, Argentina era un país donde prácticamente del 55 al 83 se suceden golpes militares casi a un ritmo de uno o más de uno cada 2 o 3 años. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos. Si hay algo que se repite de la situación y de la relación de Clarín con todos los golpes militares, es que parecía que los golpes militares llegaban casi del cielo por un factor meteorológico y no que derrocaban un gobierno constitucional. Entonces, cada vez que asumió un nuevo gobierno militar, si uno ve la tapa de Clarín, dice, asumió. O en el caso más famoso es el del año 76, que puso nuevo gobierno, como si de repente no hubiera una interrupción de un gobierno constitucional y democrático votado y se impusiera una dictadura militar. Lo mismo pasó finalmente con el golpe del 76. Y en este caso, el pago que ellos obtienen a partir de este respaldo es el negocio de papel prensa. De esta manera, Clarín junto con La Nación se asocian, Clarín como socio mayoritario y una parte muy minoritaria del Estado, y se convierten y controlan el monopolio del papel para periódicos en la Argentina. Si hay que poner un punto histórico donde este grupo empieza con la vocación de monopolio, tiene que ver con la sociedad y la apropiación de papel prensa. El que controla el papel controla la palabra. Y esta empresa, Papel Prensa, que era la única empresa, y sigue siendo, que produce papel, era propiedad de una familia Greiber. 1977, el 9 de marzo, Lidia Papaleo, mujer de Greiber, firma el último papel que necesitaba Mañeto y Mitre para quedarse con Papel Prensa. Toda la familia Greiber es secuestrada por la dictadura militar. Y los interrogatorios que se le hacen a la familia Greiber ya secuestrada son en conjunto y son compartiendo información entre los militares y los directivos de Clarín. Entonces ellos se quedan con Papel Prensa y ahí fundan una parte incipiente de lo que ahora es un verdadero imperio. Es el momento en el cual, con un pacto de silencio por sangre, se asocia con la peor dictadura, la más genocida, dándole todo lo que le puede dar desde las páginas de su diario para no hablar nunca de una desaparición, para no hablar nunca de las torturas y de los asesinatos.
Por esos años la dictadura militar en la Argentina secuestraba, torturaba y asesinaba a miles de personas. Hay 30.000 detenidos desaparecidos en la Argentina, cientos de miles de exiliados y 500 bebés robados, nacidos en centros clandestinos de detención. Clarín fue cómplice de silenciar esos crímenes de lesa humanidad. Clarín llegó a publicar en la época de la dictadura que a los detenidos secuestrados políticos, obviamente no los llamaba secuestrados, sino detenidos políticos, los llevaban a un lugar de rehabilitación que era como parecido a un hotel, donde había psicólogos, médicos que los atendían, lugares en que miraban los jardines y hacían trabajos manuales. Era una nota totalmente mentirosa, esos lugares nunca existieron, lo que hubo acá es centros clandestinos de detención, de tortura, que psicólogos, ni recuperación, ni nada, fueron los desaparecidos, y eso salió publicado en Clarín. Cuando había abuelas y madres que buscaban a sus hijos y a sus nietos, o sea, los bebés nacidos en los campos de concentración, Clarín titulaba que los guerrilleros entregaban a los niños y niñas o lo usaban como escudo para defenderse de los combates. Cuando en Malvinas se estaba perdiendo, se estaba sometiendo a chicos de 18 años a una guerra totalmente irracional, para Clarín estábamos ganando. Entonces, esta transgiversión de la realidad hizo que la dictadura también durara el tiempo que durara y tuviera el consenso social que de hecho en su momento tuvo. Impacto Económico, la mejor alternativa para estar al día del acontecer económico de América Latina y el mundo. El análisis más completo del panorama financiero internacional, estadísticas, indicadores económicos y sobre todo cómo influye eso en el accionar de nuestros pueblos. Impacto Económico. De lunes a viernes en sus 2 emisiones, solo por Telesur. Luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo. Al llegar la democracia, ellos, ya muy fuertes en el posicionamiento que tenían con papel prensa, prácticamente aniquilada la competencia del periodismo escrito y con un poder mayúsculo, comienzan a querer expandirse y compran ilegalmente Radio Mitre. Radio Mitre. Mitre informa primero. Panorama. La compra de Radio Mitre no se podía hacer, era ilegal. Ellos empiezan a presionar para que Alfonsín eliminase el artículo 45 que impedía, de la ley de radiodifusión de la dictadura, que impedía que fuesen dueños de medios televisivos y radiales quienes tenían diarios. Alfonsín se resiste a las presiones, con lo cual inmediatamente Clarín pasa a ser un opositor rabioso del gobierno alfonsinista. Alfonsín es el primero que pone a Clarín como figura política, donde en un discurso que se pasa por todos lados, Alfonsín habla claramente de cómo este diario se preocupa en mostrar las miserias y obviamente en generar más desestabilización. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es,
estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. El gobierno de Alfonsín termina en una gran crisis de especulación financiera, de corrida, de saqueos y de pelea con el establishment. Alfonsín es derrumbado por una especie de coalición sindical, eclesiástica y mediática que termina con su gobierno antes de tiempo, con todas las dificultades de la transición. Y apenas asume Carlos Menem, que es una presidencia con una política económica muy neoliberal, digamos un capitalismo salvaje, desregula toda la economía en la Argentina, lo primero que hace es concederle a Clarín la derogación de este artículo 45. Menem les da la legalidad de Radio Mitre, y la primera privatización de Menem, que fue el rey de las privatizaciones, es Canal 13. Y aparece la televisación del fútbol. Con la patente de corso de ser dueños del fútbol comienzan a andar por el país comprándose los canales. Tenían la llave de ese negocio. Nadie podía transmitir fútbol, solo ellos. ¿Cuál era el mecanismo? Muy sencillo. Iban a una localidad y a una de las dos le vendían el negocio del fútbol. Por supuesto, la gente se pasaba a la empresa que tenía el fútbol. La otra empresa que no podía pasar fútbol, que no se le iba a vender Clarín, quebraba. ¿Qué hacían ellos? No terminaba la cosa. Le sacaban los derechos del fútbol a la empresa esta, que era la que ellos le habían dado en un principio, se la daban a la quebrada, que la compraban ellos a precio vil, hacían quebrar a la otra empresa y se quedaban con las dos empresas. Estamos hablando depende de la fuente, entre 120 cables y hasta, se llega a decir que son 200, 240 cables. El gobierno de Menem entrega en privatización este canal, que antes era del Estado, y recibe del Grupo Clarín una enorme cantidad de elogios. Clarín básicamente aplaudió desde los editoriales y desde otras páginas la política privatizadora del menemismo y la política neoliberal. Costaba mucho encontrar en las noticias del Grupo Clarín de la década del 90 era la visión sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina social, lo que estaba ocurriendo con los centenares de miles de trabajadores que quedaban despedidos de sus trabajos, el desastre que ocurría en muchísimos pueblos y ciudades del interior con el tema del desguace del ferrocarril y de una serie de empresas que quebraban o que eran privatizadas y reducido su personal. Clarín en eso no hacía notas ni investigaciones. Cuando la desesperación de muchos sectores populares frente al desastre social y la pobreza que empezaba a crecer, llevó a que en muchos lugares de la Argentina la gente saliera a cortar las calles, las rutas, los puentes, para que algún medio se ocupara de ello, porque si no cortabas la ruta o no incendiabas algo, nadie te mandaba una cámara. Recién ahí Clarín y otros medios también empiezan casi obligados a prestarle atención a esto.